En la inmensa Ciudad de México, donde las luces de los rascacielos ocultan tantas verdades como sombras proyectan, un hombre regresaba después de muchos años en silencio. Su nombre era Alejandro Robledo, aunque pocos lo sabían con certeza. Para la sociedad, era simplemente un joven adinerado que había hecho fortuna en Europa. Un empresario enigmático que nadie terminaba de descifrar. Pero la verdad era mucho más oscura. Alejandro era el hijo ilegítimo de don Esteban Robledo, uno de los empresarios más poderosos y millonarios del país. Desde niño había cargado con la marca de ser el bastardo, el hijo nunca reconocido, la mancha en la reputación impecable de un linaje construido sobre poder, dinero y apariencias. Su madre, una mujer humilde llamada Teresa, había muerto en el abandono, víctima del desprecio y la indiferencia de aquel hombre que alguna vez la sedujo con promesas. Alejandro había jurado ante su tumba que un día volvería a reclamar lo que le pertenecía. No solo el apellido, no solo la herencia, sino la dignidad robada. El avión aterrizó en el aeropuerto de la capital en una noche lluviosa. Alejandro descendió con paso firme, vestido con un traje negro perfectamente ajustado, la mirada fija en el horizonte. No había emoción en su rostro, solo la fría determinación de alguien que había esperado demasiado para dar el primer golpe. La ciudad que lo había visto nacer ahora sería testigo de su regreso, aunque nadie sospechaba lo que traía escondido, un plan meticuloso de venganza. Don Esteban Robledo, mientras tanto, disfrutaba de su vida de lujos. Rodeado de políticos, empresarios y aduladores, vivía en una mansión imponente en las lomas de Chapultepec. Para la prensa, era un filántropo ejemplar, un hombre de negocios respetado, un patriarca orgulloso de su familia. Su esposa, doña Regina, era símbolo de elegancia y fortaleza. Sus hijos legítimos, Fernanda y Julián, eran herederos destinados a continuar el imperio familiar. Todo parecía perfecto. Un retrato de poder sin grietas. Hasta esa noche, Alejandro apareció en un evento social exclusivo organizado en un hotel de lujo en Polanco. Nadie lo conocía, pero todos lo miraban. Su porte, su seguridad, la manera en que observaba a cada uno como si los desnudara con la mirada, despertó murmullos. Fernanda Robledo, la hija mayor de Esteban, no pudo evitar sentirse intrigada por aquel extraño. Julián, en cambio, lo miró con desdén, como quien reconoce a un rival antes incluso de saber su nombre. Cuando Alejandro se acercó al patriarca, el silencio se apoderó del salón. Don Esteban, con su copa de vino en la mano, lo observó fijamente. Hubo un instante en que la máscara de seguridad se quebró. En los ojos de Esteban había reconocimiento, un destello de miedo que rápidamente intentó ocultar. Alejandro sonrió con frialdad y extendió la mano. «Buenas noches, don Esteban», dijo con voz firme, cargada de un veneno que solo el millonario comprendió. «Es un honor al fin conocerlo en persona». El aire se tensó. Nadie entendía lo que ocurría, pero Regina percibió la incomodidad de su esposo. Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la piel, y Julián frunció el ceño. Alejandro había dado el primer paso, plantarse frente al hombre que lo había negado toda su vida. La velada continuó, pero nada volvió a ser igual. Esteban buscaba esquivar la mirada de aquel joven como si en ella viera el reflejo de un secreto que había enterrado por décadas. Alejandro, en cambio, disfrutaba del desconcierto. No necesitaba gritar quién era. El silencio, las insinuaciones, la presencia misma eran suficientes para empezar a sembrar la duda en la familia perfecta. Al final del evento, cuando todos se retiraban, Alejandro se acercó una vez más al millonario, susurrándole al oído con una calma perturbadora. «No se preocupe, padre. No pienso arrebatarle nada». Todavía, Esteban sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía que aquel joven no era un desconocido cualquiera. Sabía que el pasado había regresado y que esta vez no podría ocultarlo tan fácilmente. Lo que nadie imaginaba era que Alejandro no buscaba simplemente reconocimiento. Su venganza era mucho más profunda. Quería destruir a los Robledo desde adentro, uno por uno, arrancarles las máscaras, exponer sus pecados y hacerlos caer. Pero antes debía ganarse su confianza.
infiltrarse en ese círculo de poder y esperar el momento perfecto para clavar la daga. El destino ya estaba escrito y la guerra silenciosa apenas comenzaba. Si esta historia te está atrapando, deja tu comentario aquí abajo y dime, ¿qué harías tú si fueras Alejandro, el hijo rechazado? Suscríbete y dale like para que no te pierdas lo que viene, porque la verdadera venganza está a punto de comenzar. Los días siguientes fueron un torbellino en la vida de los Robledo. La llegada de Alejandro no había pasado desapercibida en los círculos sociales. Las revistas de sociedad hablaban de él como el misterioso empresario que regresaba del extranjero, un hombre con fortuna propia, cuya presencia despertaba preguntas y especulaciones. Nadie sabía con exactitud de dónde provenía su riqueza, pero todos coincidían en algo: había llegado para quedarse. Fernanda, intrigada por su aura enigmática, comenzó a buscar información. Descubrió que Alejandro había estudiado en Londres, que había invertido en bienes raíces en España y que era dueño de una cadena de hoteles de lujo en Europa. Todo en él irradiaba éxito, pero lo que más le sorprendió fue su capacidad de moverse con naturalidad entre los ricos, como si siempre hubiese pertenecido a ese mundo. Y sin embargo, había algo en sus ojos, una sombra que no lograba descifrar. Por su parte, Julián se sintió amenazado desde el primer encuentro. Siempre había sido el hijo favorito de Esteban, el destinado a heredar el emporio, a continuar el legado. Pero ahora, la sola presencia de Alejandro lo hacía sentir desplazado, como si de pronto no fuese suficiente. Con su carácter impulsivo, decidió enfrentarlo directamente. Lo invitó a una partida de polo en el club más exclusivo de la ciudad. La intención era clara: medir fuerzas, humillarlo frente a los demás, dejar claro quién mandaba en ese terreno. Alejandro aceptó con una sonrisa calculada. El día del juego, el sol caía implacable sobre el campo. Los socios observaban expectantes, como si intuyeran que lo que estaba a punto de ocurrir no era una simple competencia deportiva, sino un duelo de egos. Julián cabalgaba con destreza, confiado en su superioridad. Alejandro, en cambio, parecía tranquilo, estudiando cada movimiento, como un depredador que mide a su presa antes de atacar. Cuando el partido comenzó, Julián tomó la delantera. Sus golpes eran certeros, su velocidad impresionante. Pero Alejandro, con una paciencia desconcertante, esperaba el momento justo. Y cuando lo encontró, ejecutó una jugada perfecta, un golpe inesperado que volteó el marcador a su favor. El público estalló en aplausos. El rostro de Julián se desencajó. La humillación lo consumía. En un arrebato de furia, intentó arrollar a Alejandro con su caballo, pero él, con una frialdad escalofriante, esquivó el ataque y se inclinó hacia él para susurrarle: «Tienes que aprender a perder, hermano». El hermano cayó como un veneno en los oídos de Julián. Nadie más lo escuchó, pero para él fue suficiente para entender que aquel hombre no era un simple rival social. Había algo más profundo, un secreto que desconocía, pero que amenazaba con destrozarlo todo. Mientras tanto, don Esteban observaba desde la distancia, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Sabía que ese joven no había regresado por casualidad. Sabía que su vida estaba a punto de desmoronarse. Esa noche, en la mansión Robledo, la tensión era insoportable. Regina notó la inquietud de su esposo. «¿Quién es ese hombre, Esteban?», preguntó con firmeza, cansada de evasivas. Él bajó la mirada. Por primera vez en muchos años, el poderoso millonario no encontró palabras. «Es un error del pasado», murmuró. Regina lo miró con horror. No necesitaba más explicaciones. El eco de esas palabras resonó como un presagio de desgracia. En su suite del hotel, Alejandro contemplaba la ciudad iluminada desde la ventana. Encendió un cigarro, recordando las últimas palabras de su madre en su lecho de muerte. «Haz que paguen, hijo. Haz que sufran como yo sufrí». Una sonrisa helada se dibujó en sus labios. Todo iba de acuerdo a su plan. La semilla de la duda ya estaba sembrada en los Robledo, y pronto florecería en destrucción. Lo que nadie sospechaba era que Alejandro había regresado con aliados ocultos, personas dentro del círculo de los Robledo que estaban dispuestas a traicionarlos. Y entre ellos había alguien inesperado,
alguien de sangre. El verdadero juego apenas empezaba y en él no habría ganadores, solo sobrevivientes. La noticia del regreso de Alejandro comenzó a filtrarse en la prensa con más insistencia. Aunque su apellido aún no estaba vinculado públicamente a los Robledo, los rumores crecían como fuego en un bosque seco. Algunos decían que era un socio extranjero que venía a invertir en México, otros que estaba interesado en comprar empresas estratégicas en el país. Pero los más atrevidos empezaban a insinuar algo más, un parentesco secreto con la familia más poderosa de la capital. Fernanda, cada vez más intrigada, decidió buscarlo directamente. Lo invitó a tomar un café en una terraza elegante de Paseo de la Reforma. Alejandro aceptó, sabiendo que cada encuentro con ella era una pieza más en su tablero. «Me pareces conocido», dijo Fernanda, con esa mezcla de dulzura y firmeza que la caracterizaba. «Tal vez me viste en alguna revista de negocios», respondió él, sonriendo con ironía. «No, no es eso, es como si te hubiera visto antes, mucho antes». Alejandro sostuvo su mirada y por un instante estuvo tentado a decirle la verdad, pero aún no era el momento. A veces, el destino juega con nosotros, Fernanda. Nos pone frente a personas que parecen familiares, aunque en realidad sean desconocidos. Ella quedó en silencio, perturbada por la intensidad de sus palabras. Algo en su interior le decía que aquel hombre cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, en la mansión Robledo, Julián estallaba en furia. «Quiero saber quién demonios es ese tipo», gritó frente a su padre. «No voy a permitir que venga a robarme lo que es mío». Esteban, cansado y derrotado, respondió con un tono grave. «No entiendes. Hijo, él no necesita robar nada. Lo que busca es más peligroso. Busca reconocimiento». Las palabras retumbaron como un trueno. Julián lo entendió todo en un segundo. Aquel hombre podía ser su hermano. Esa misma noche, Julián irrumpió en la oficina privada de su padre, revolviendo documentos, cartas, cualquier pista que confirmara sus sospechas, y lo encontró. Una vieja fotografía en blanco y negro donde Esteban aparecía abrazando a una mujer humilde con un niño pequeño en brazos. El niño tenía la misma mirada fría que había visto en Alejandro. Su corazón latió con furia, la sangre le hervía. «Ese maldito bastardo», murmuró entre dientes. Lo que Julián no sabía era que Alejandro ya había previsto ese movimiento. Había dejado rastros a propósito, confiado en que la obsesión de su medio hermano lo llevaría a descubrir la verdad. Cada paso estaba calculado para alimentar el odio y el resentimiento. Por otro lado, Regina comenzó a sospechar también, aunque su orgullo de esposa ofendida la mantenía firme. En el fondo se sentía herida, traicionada. Había dedicado su vida a sostener la imagen impecable de los Robledo y ahora esa imagen amenazaba con resquebrajarse. Una noche enfrentó a Esteban en su recámara. «Dime la verdad, Esteban. ¿Es ese hombre tu hijo?» Él no respondió. El silencio fue suficiente. Regina, con lágrimas contenidas, juró que nunca permitiría que ese bastardo destruyera lo que ella había construido, pero no sabía que su lucha sería inútil. El veneno ya corría por las venas de la familia y cada secreto oculto era un arma en manos de Alejandro. En paralelo, el enigmático joven comenzaba a acercarse a socios y aliados de los Robledo. Con su carisma y astucia, se ganó la confianza de empresarios clave, ofreciendo inversiones y promesas de alianzas. Poco a poco, minaba el terreno de Esteban, debilitando el imperio desde las sombras. Pero lo más sorprendente ocurrió una tarde, cuando Fernanda, incapaz de resistir más la curiosidad, fue al hotel donde Alejandro se hospedaba. Al verlo abrir la puerta, sintió que el mundo se detenía. «Necesito saber quién eres en realidad», le dijo, con los ojos húmedos. «No puedo seguir sintiendo lo que siento si no entiendo lo que escondes». Alejandro la miró fijamente. En su interior, la batalla era feroz, revelar la verdad o seguir con su plan. «Soy alguien que viene a reclamar lo que le pertenece», respondió finalmente, acariciando suavemente su rostro. «Y tú, Fernanda, tendrás un papel fundamental en todo esto». Ella quedó paralizada. No entendía si aquello era una declaración, una amenaza o una confesión.
Pero algo estaba claro. Su vida ya estaba atada al destino de Alejandro. Y en algún rincón oscuro de la ciudad, un aliado secreto aguardaba las órdenes del hijo rechazado. Alguien que conocía cada debilidad de los Robledo porque había crecido a su lado. La guerra estaba declarada, aunque aún nadie lo supiera. La obsesión de Julián con Alejandro crecía día tras día. No podía soportar verlo, ganar terreno entre sus círculos sociales, mucho menos soportar la atención que Fernanda comenzaba a prestarle. Esa idea lo consumía como un fuego incontrolable. Una noche, en un bar exclusivo de Polanco, Julián lo encontró sentado en una mesa privada, conversando con dos empresarios influyentes. El hijo legítimo de los Robledo no soportó la provocación y lo encaró frente a todos. «Ya basta de tus juegos», escupió Julián con la voz cargada de odio. «No sé qué diablos buscas, pero no vas a quitarme lo que me pertenece». Alejandro lo miró con calma, sosteniendo la copa de whisky en su mano. La sala entera quedó en silencio. «¿Y qué es exactamente lo que te pertenece, Julián?», preguntó con una sonrisa irónica. «Mi familia, mi apellido, mi herencia», rugió él perdiendo el control. «Entonces ya sabes quién soy», respondió Alejandro, como si le hubiera entregado la daga en el pecho. El público quedó en shock. Nadie entendía la magnitud de lo que acababa de decir, pero todos sintieron que presenciaban un momento histórico, el inicio de una guerra familiar. Julián intentó golpearlo, pero Alejandro detuvo su mano con una fuerza inesperada. Lo acercó a su oído y le susurró con una frialdad perturbadora: «No voy a destruirte aquí, frente a todos. Prefiero hacerlo lentamente, donde más te duela». El eco de esas palabras lo dejó helado. Julián retrocedió, humillado, mientras los murmullos crecían a su alrededor. Alejandro había ganado otra batalla sin necesidad de derramar una sola gota de sangre. Al enterarse del incidente, Esteban entró en pánico. Convocó a Alejandro a una reunión privada en su oficina del corporativo familiar, en un piso alto de un rascacielos en Santa Fe. «¿Qué quieres de mí?», preguntó el millonario con la voz quebrada. «Lo que me debes», respondió Alejandro sin titubear. «El apellido, el reconocimiento y algo más. Quiero que mi madre, Teresa, sea recordada con dignidad, no como un error que ocultaste toda tu vida». Esteban bajó la mirada. El poderoso hombre que siempre había dominado cualquier situación parecía derrotado. «No entiendes, Alejandro. Si revelo la verdad, todo se derrumba. Mi familia, mi matrimonio, mi imperio, todo». «Exactamente», contestó él con una sonrisa helada. «Eso es lo que quiero». El silencio fue mortal. Esteban comprendió entonces que su hijo bastardo no buscaba únicamente un lugar en la familia, buscaba venganza. Mientras tanto, Regina elaboraba sus propios planes. Decidida a proteger el apellido Robledo a cualquier precio, comenzó a investigar los negocios de Alejandro en Europa, buscando un punto débil, un escándalo, algo que pudiera destruirlo públicamente. Su odio hacia él crecía más que el dolor de la traición de su marido. Lo que Regina no sabía era que Alejandro ya lo había previsto. Había dejado huellas falsas en sus empresas, rastros diseñados para que ella cayera en la trampa. Y cuando los descubriera, sería demasiado tarde. El escándalo que pretendía usar contra él se volvería contra los Robledo. Fernanda, en cambio, estaba dividida. Su corazón le decía que Alejandro ocultaba un dolor legítimo, una herida que nadie había sanado. Pero su razón le gritaba que se alejase, que no confiara en un hombre tan calculador. Aún así, no pudo evitarlo. Cada encuentro con él la atrapaba más, como una telaraña invisible de la que no podía escapar. En una noche lluviosa, Fernanda lo confrontó nuevamente. «Si en verdad eres mi hermano, dime la verdad ahora. Prefiero odiarte por lo que eres, que seguir sintiendo esto por alguien que me engaña». Alejandro la tomó de la mano y por primera vez dejó ver una grieta en su máscara fría. «Fernanda, no sabes cuánto me duele esto, pero aún no puedo decirte quién soy. Solo te pido que confíes en mí, aunque sea un poco». Ella lo miró con lágrimas contenidas. No sabía si lo amaba o lo odiaba, pero lo que sí sabía era que estaba perdida en su juego. Lo que nadie sospechaba era que el verdadero aliado secreto de Alejandro comenzaba a moverse. Era
alguien que conocía los pasillos de la mansión, los secretos guardados bajo llave, las rutinas de cada miembro de la familia. Era alguien que podía darle información vital para destruirlos desde adentro. Esa persona era la mano derecha de Esteban, su asistente personal de más de 20 años, un hombre silencioso que había presenciado demasiadas cosas y que, en el fondo, guardaba rencor por haber sido tratado como un simple sirviente. Alejandro ya lo había contactado en secreto, y con él, de su lado, la caída de los Robledo era cuestión de tiempo. La tormenta estaba cada vez más cerca. La mansión Robledo, acostumbrada a los silencios elegantes y al murmullo de fiestas discretas, empezó a convertirse en un campo de batalla silencioso. Cada miembro de la familia guardaba un secreto. Cada pasillo escondía discusiones reprimidas. Cada puerta cerrada ocultaba lágrimas y gritos ahogados. Esteban, que durante décadas había sido un símbolo de poder, se encontraba atrapado entre dos mundos. El pasado que lo condenaba y el presente que se desmoronaba frente a sus ojos. La sombra de Teresa, la mujer humilde a la que abandonó, lo perseguía cada noche. Sus fotografías, escondidas en un cajón que Regina jamás debía abrir, parecían mirarlo con reproche. Por otro lado, Julián ardía en furia, no solo por el descubrimiento de la verdad, sino porque la prensa comenzaba a mostrar interés por Alejandro. En los periódicos económicos ya lo catalogaban como la nueva promesa de los negocios en México, alguien capaz de hacer sombra incluso a don Esteban. Aquello era inaceptable para un hijo acostumbrado a ser el centro del linaje. Cegado por la ira, Julián contrató a un investigador privado para seguir a Alejandro. Ordenó que rastreara sus movimientos, que buscara en su pasado algo que pudiera hundirlo. Pero Alejandro, astuto, había previsto cada paso. Los informes que el investigador entregaba no hacían más que reforzar su imagen impecable. Un hombre trabajador, disciplinado, que había construido un imperio propio. El efecto fue el contrario. Julián se hundía en la frustración y el ridículo. Fernanda, atrapada en un torbellino de emociones, comenzó a encontrarse en secreto con Alejandro. No podía evitarlo. Sentía que entre ellos había un lazo imposible de romper, aunque ese lazo estuviera contaminado por la duda. Una noche, después de cenar juntos en un restaurante íntimo, lo acompañó hasta su hotel. La lluvia golpeaba los ventanales cuando finalmente cedió a la tentación de besarlo. El beso fue intenso, desesperado, como si ambos supieran que estaba prohibido. Al separarse, Fernanda lo miró con miedo. «Si de verdad eres mi hermano», dijo con la voz quebrada, «entonces esto es un pecado. Y si no lo soy», respondió Alejandro acariciando su rostro, «entonces es destino». La confusión en el corazón de Fernanda se volvió insoportable. No sabía si estaba cayendo en un abismo del que nunca podría salir. Mientras tanto, Regina seguía con su plan de investigar a Alejandro. Convenció a un contacto en Europa para que le enviara documentos sobre sus negocios, y lo que encontró fue explosivo. Una empresa en España vinculada al lavado de dinero. Era la prueba que necesitaba para destruirlo. Sin embargo, lo que Regina ignoraba era que esa información había sido sembrada por el propio Alejandro. Cuando presentara la acusación públicamente, todos descubrirían que el verdadero dueño de esa empresa fantasma era don Esteban Robledo. La trampa estaba lista. Por su parte, Esteban intentaba mantener el control de su imperio empresarial, pero sus aliados comenzaban a perder confianza. Alejandro, con una estrategia calculada, ofrecía mejores inversiones, mayores beneficios, y lo hacía con un carisma que su padre nunca tuvo. La prensa lo adoraba, los inversionistas lo buscaban, y la sociedad comenzaba a girar en torno a su figura. Una tarde, en un evento benéfico, ocurrió algo que nadie olvidaría. Alejandro subió al escenario para entregar una donación millonaria a una fundación de niños huérfanos. Con voz firme y segura, declaró: «Ningún niño merece crecer olvidado, sin un apellido, sin un lugar en el mundo». La frase fue un disparo directo al corazón de Esteban, que observaba desde la primera fila. Regina apretó los puños con rabia. Julián se levantó abruptamente de la mesa y se marchó, incapaz de soportar la humillación. Fernanda, en cambio, sintió que las palabras eran un grito desde el alma.
y las lágrimas brotaron de sus ojos. El público lo ovacionó de pie. Alejandro había logrado lo que quería: usar la filantropía como un espejo de su propio dolor, mientras ganaba la simpatía de toda la ciudad. Pero lo más inquietante estaba por venir. Esa misma noche, en la soledad de su habitación, recibió un mensaje en su celular. Era una sola línea, pero bastó para helar su sangre. Alejandro, yo también soy hijo de Esteban. El remitente era desconocido. De pronto, el bastardo no estaba tan solo como creía. Alejandro no podía apartar la vista del mensaje que brillaba en su celular. Yo también soy hijo de Esteban. Una frase simple, pero cargada de dinamita. Su plan de venganza, que hasta entonces había sido frío y calculado, comenzaba a tambalearse ante la posibilidad de que existiera otro bastardo, otro excluido como él. Durante días intentó rastrear al remitente, pero no había número, no había nombre, solo mensajes anónimos que aparecían de madrugada. Sé quién eres, sé lo que quieres, y puedo ayudarte, porque también quiero ver caer a los Robledo. Alejandro dudaba. ¿Era una trampa? ¿O realmente había otro hijo oculto de Esteban? Alguien que había vivido la misma humillación. Decidió esperar, jugar con cautela. El enemigo de su enemigo podía convertirse en un aliado. Mientras tanto, la tensión en la mansión Robledo alcanzaba niveles insoportables. Regina, con la supuesta prueba de lavado de dinero en sus manos, preparaba una emboscada para destruir a Alejandro públicamente. Convocó a la prensa, fingiendo un evento social, pero con la intención de revelar los documentos que lo hundirían. La noche del evento, el salón principal de la mansión brillaba con lámparas de cristal, trajes de gala y sonrisas hipócritas. Regina, con su elegancia habitual, aguardaba el momento perfecto. Esteban estaba inquieto, presintiendo la catástrofe. Julián bebía más de lo debido, ansioso por ver la caída de su enemigo. Fernanda, en cambio, no podía apartar los ojos de Alejandro, que llegó vestido de negro, imponente, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. Cuando Regina subió al escenario, pidió silencio. Con voz firme, levantó los documentos y dijo: «Queridos amigos, hoy revelaré la verdad sobre un hombre que pretende infiltrarse en nuestra sociedad. Un hombre que ha construido su fortuna sobre negocios turbios, sobre mentiras». El salón quedó en silencio. Alejandro permaneció sereno, con los brazos cruzados. Este es el expediente que prueba sus vínculos con una empresa dedicada al lavado de dinero en España. Regina levantó los papeles, segura de su triunfo. Este es el verdadero Alejandro. Un murmullo se alzó entre los invitados. Los fotógrafos dispararon sus flashes. Pero entonces, con una calma perturbadora, Alejandro caminó hacia el escenario. Tomó el micrófono de las manos de Regina y mostró una sonrisa que heló la sangre de todos. «Gracias, señora Robledo, por confirmar exactamente lo que yo quería revelar». Hizo una pausa, mirando a cada invitado a los ojos. «Pero debo corregirla. Esa empresa no me pertenece a mí. Pertenece a su esposo, don Esteban Robledo». El escándalo estalló como un trueno. Los invitados se levantaron, incrédulos. Los periodistas comenzaron a bombardear a Esteban con preguntas, mientras Regina lo miraba con el rostro desencajado. Ella misma había caído en la trampa. «¿Es cierto, Esteban?», gritó uno de los reporteros. «¿Estuvo usted detrás de ese esquema de lavado?», preguntó otro. Esteban, acorralado, intentó negar, pero la evidencia era contundente. Alejandro había manipulado todo para que la bomba explotara en el corazón mismo de los Robledo. Fernanda lloraba en silencio, incapaz de soportar ver a su padre humillado. Julián arrojó una copa contra el suelo, rugiendo de furia. Regina, devastada, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y Alejandro, imperturbable, lanzó una frase que quedó grabada en la memoria de todos. «Los Robledo siempre han vivido de apariencias. Hoy las máscaras comienzan a caer». La prensa se abalanzó sobre la familia y el evento terminó en caos. Esa noche, mientras los periódicos de la mañana llevaban el escándalo en primera plana, Alejandro recibió otro mensaje en su celular. «Bien hecho, hermano. Ahora entiendes que juntos podemos destruirlo todo». Por primera vez, Alejandro sonrió de verdad. No estaba solo. Pero lo que aún no sabía era la identidad de ese supuesto hermano.
¿Y hasta qué punto estaba dispuesto a llegar? El tablero de la venganza acababa de duplicar sus piezas. La ciudad amaneció con el apellido Robledo en cada portada. Las estaciones financieras repetían en bucle la caída de las acciones y la incertidumbre entre los inversionistas. En los foros, la figura de Esteban se desgranaba como una estatua vieja. El filántropo, el patriarca, el millonario intocable, ahora cercado por preguntas que olían a delito. Los teléfonos en el corporativo no dejaban de sonar. Algunos aliados pedían calma, otros se desmarcaban con elegancia quirúrgica. La riqueza no evita las tormentas, solo consigue paraguas más caros. En la mansión, el silencio era de vidrio. Regina, con los ojos encendidos, arrojó los recortes de prensa sobre el escritorio de Esteban. ¿Me usaste a mí para exponer tu basura?, escupió, clavándole una mirada que cortaba. «Yo no», intentó decir Esteban, pero no terminó la frase. Era inútil. El peso de los años cayó sobre sus hombros. Fue él. «No, fue tu cobardía», sentenció Regina. «Tú sembraste el error. Alejandro solo lo regó». Julián vagaba como un toro herido. La humillación pública se le había quedado pegada a la piel. Sabía que, si Alejandro seguía avanzando, los círculos de poder empezarían a mirarlo a él como un heredero decorativo. Y eso no lo soportaría jamás. Alejandro, mientras tanto, se reunió en secreto con el hombre que llevaba meses alimentando su venganza desde dentro. La mano derecha de Esteban tenía nombre y rostro: Mateo Aranda, asistente personal del patriarca durante 22 años. Se vieron en un despacho discreto, detrás de una galería en la Roma. Mateo colocó sobre la mesa una carpeta y un USB. «Aquí tienes contabilidad paralela, transferencias a sociedades en Gibraltar y Malta y...» respiró hondo, como si tragara fuego. «Informes del seguro médico que le retiraron a Teresa. El corte de cobertura fue firmado por el despacho interno, por orden de Esteban. El mundo se le contrajo a Alejandro en el pecho. ¿Cuándo? Una semana antes de que tu madre...» Mateo desvió la mirada. «Antes de que muriera, el silencio fue un pozo». Alejandro apretó la mandíbula. En su memoria, la voz de Teresa se convirtió en un juramento. «Haz que paguen». «Gracias, Mateo. Cuando esto termine, no volverás a ser un sirviente de nadie». Y en sus ojos apareció un brillo que no era gratitud, era estrategia. Esa misma tarde, Alejandro recibió otro mensaje del remitente anónimo. «Reúnete conmigo. Te daré algo que romperá a los Robledo desde el corazón». Azotea del Hotel Monarca, 11 p.m. El lugar no era casualidad. Desde allí se veía toda la avenida Reforma, una vena de luces y poder. Fernanda, acosada por paparazzi y por la culpa, llamó a Alejandro. «Mi madre no se detendrá, y mi padre está...» buscó la palabra. «Vulnerable. Te estás metiendo con bestias que se visten de etiqueta». «Yo también aprendí a usar traje», respondió él con hielo en la voz. «No te preocupes por mí». «Sí me preocupo», soltó ella sincera. «No sé si te amo o te odio, Alejandro, pero no quiero que te pase nada». Él guardó silencio un segundo que dolió. «Lo que viene no es para amar, es para resistir». A las 11, el viento en la azotea cortaba la piel. Alejandro llegó primero. A los pocos minutos, una figura surgió de la penumbra, capucha, pasos suaves, la prudencia de quien ha pasado la vida escondiéndose. No mostró el rostro, solo deslizó un sobre Manila. «Antes de ver esto, entiende algo», dijo con voz grave. «Yo también crecí sin apellido. Yo también recibí el silencio por herencia. Tu plan es grande, Alejandro, pero estás apuntando al árbol. Equivocado. Si quieres que el tronco caiga, debes cortar la raíz moral». «¿Y cuál es?», preguntó sin quitarle la vista. «La mentira que sostiene a la corona». «Ábrelo». Alejandro rompió el sello. Dentro había copias de pruebas de ADN, con sellos de un laboratorio privado, fechas recientes, cadenas de custodia, nombres. El primero lo golpeó como un puñal. Julián Robledo. Esteban Robledo. No compatibilidad paterna. Le temblaron las manos. «¿Qué es esto?». «La fragilidad de su imperio», respondió el desconocido. «Tu enemigo puso cimientos sobre la apariencia. Si la sociedad descubre que el heredero natural no lleva la sangre Robledo, los poderosos le darán la espalda, los bancos forzarán reestructuras y tú tendrás un tablero vacío». «¿Y Fernanda?». La pregunta se le escapó, hecha de miedo y deseo.
Fernanda sí es hija de Esteban, respondió sin dudar. No vuelvas a cruzar esa línea. La verdad cayó como hielo. El desconocido siguió. Hay más. El supuesto padre biológico de Julián es Ricardo Montalvo. El exgobernador, Alejandro alzó la vista, y precandidato con ambiciones presidenciales. Esto no es solo una guerra familiar, es pólvora política. El aire se electrificó. Alejandro guardó el sobre. ¿Quién eres? Alguien que odia a Esteban tanto como tú. Hubo un silencio. Y alguien al que no debes dar la espalda. Necesito verte la cara, exigió Alejandro. Aún no. La figura retrocedió. Cuando llegue el día, sabrás mi nombre. Mientras tanto, protege esa carpeta con tu vida. No. Alcanzó a guardar el sobre en el saco cuando escuchó el rugido de una motocicleta trepando por la rampa de servicio. Dos faros irrumpieron en la terraza como un par de ojos furiosos. El desconocido se disolvió en la sombra. Alejandro apenas tuvo tiempo de dar un paso a la izquierda cuando estallaron los primeros disparos. El cristal de una baranda explotó en lluvia de esquirlas. Se agachó instintivamente, cubriendo el sobre con el cuerpo. Otro disparo rozó el metal y rebotó contra una columna. Corrió hacia la salida de emergencia. El casco del tirador brilló un segundo y desapareció detrás de un alerón. Una bala le mordió el hombro. El dolor fue un fogonazo, pero siguió corriendo. Bajó una escalera metálica sin mirar atrás. El eco de las balas se mezcló con el ulular lejano de una patrulla en Reforma. Salió por una puerta lateral a un callejón húmedo. El sobre manchado de sangre pesaba como un ladrillo. En el borde superior, visible entre las salpicaduras, seguía leíble la línea que podía fracturar un apellido entero. No compatibilidad paterna. Alejandro apretó los dientes, apoyado contra la pared fría. Supo que Regina había desatado algo más que una campaña. Había contratado a manos que no preguntan. El halcón, le había advertido Fernanda. Un mercenario de élite con corbata y credenciales. Alzó la vista hacia el cielo de neón. No iba a retroceder. Si querían sangre, él les entregaría verdad. A lo lejos, otra moto rugió. Alejandro respiró hondo. Metió el sobre bajo la camisa y se lanzó a la avenida con la determinación de quien entiende que la venganza ya no es una elección, sino el único idioma que le dejaron. Alejandro llegó a su hotel con la camisa empapada en sudor y sangre. El dolor del hombro era punzante, pero lo que ardía más era la certeza de que alguien había intentado silenciarlo para siempre. Arrojó el saco al suelo, se miró al espejo y con un gesto frío comenzó a limpiar la herida, improvisando con un botiquín. El sobre manchado descansaba sobre la mesa, iluminado por la tenue lámpara. En su mente, las palabras del misterioso aliado resonaban como un eco. Julián no es hijo de Esteban. El verdadero padre es Ricardo Montalvo. Si esa información salía a la luz, el escándalo no solo arrasaría con los Robledo, sino que podría sacudir las cúpulas políticas del país. Alejandro entendía entonces que su venganza había escalado a un terreno mucho más peligroso de lo que imaginaba. No era solo un drama familiar, era una guerra de poder. Esa madrugada, Mateo, el asistente traidor, lo llamó con urgencia. «Señor Alejandro, tienen miedo. Julián está fuera de control. Regina planea algo más radical. Y don Esteban está pensando en desaparecer por un tiempo». ¿Desaparecer?, preguntó Alejandro con una sonrisa sarcástica. Un retiro temporal en Europa. Pero todos sabemos lo que significa. Huir antes de que los tribunales lo alcancen. Alejandro apretó el celular contra el oído. No va a huir, Mateo. No antes de que me mire a los ojos y admita lo que hizo con mi madre. Al día siguiente, la prensa seguía devorando a los Robledo. Los noticieros transmitían imágenes de la mansión sitiada por reporteros, mientras columnistas opinaban sobre la caída del imperio intocable. En medio de la tormenta, Fernanda buscó a Alejandro. Lo encontró en la terraza de un café discreto, con el brazo vendado y la mirada perdida. «Te hirieron», susurró ella, con lágrimas en los ojos. «Una bala no me va a detener», contestó él, sin mostrar dolor. «¿Por qué haces esto?», preguntó casi suplicando. «¿Por venganza? ¿Por justicia? ¿O porque necesitas destruirnos para poder respirar?». Alejandro guardó silencio unos segundos, hasta que sus palabras salieron como un cuchillo.
Lo hago porque tu padre dejó morir a mi madre como si fuera basura. Lo hago porque me negó un lugar. Y lo hago porque ustedes, los Robledo, viven en una mentira. Fernanda lloró, desgarrada. ¿Y yo? ¿Qué soy yo para ti en medio de todo esto? Él la miró, intensamente incapaz de responder, porque dentro de sí sabía que la amaba y al mismo tiempo sabía que ese amor estaba condenado desde el inicio. Mientras tanto, Regina se reunió con un hombre en un despacho oscuro en Polanco. El sujeto, de traje impecable y mirada fría, no era otro que Ricardo Montalvo, el exgobernador y verdadero padre de Julián. «Ese bastardo nos está destruyendo a todos», dijo Regina con veneno en la voz. «Y ahora viene por tu reputación». Montalvo, con calma maquiavélica, encendió un cigarro. «Si revela mi nombre, no solo se hunde tu familia, Regina, se hunde el partido, se hunde medio país. Ese muchacho no tiene idea de con quién se metió». «Entonces elimínalo», ordenó ella, con un tono gélido. Montalvo sonrió de lado. «Ya lo intentamos una vez. Esta vez no fallaremos». La conspiración estaba sellada. Alejandro se había convertido en objetivo de fuerzas que superaban incluso a los Robledo. Esa noche, Julián irrumpió en el despacho de su padre, fuera de sí. «¿Es cierto? Respóndeme, maldito, ¿soy hijo tuyo o no?» Esteban, derrotado, no pudo sostener la mentira más tiempo. «No, Julián, no eres mi sangre». El grito que Julián lanzó fue más animal que humano. Derribó cuadros, rompió vasos, lanzó libros por el suelo. Esteban intentó acercarse, pero Julián lo empujó con odio. «Me criaste en una farsa, me convertiste en tu títere mientras sabías que no llevaba tu apellido. Me robaste la vida, viejo miserable». Regina llegó corriendo y lo abrazó con desesperación, pero Julián la apartó. Sus ojos ya no eran los de un joven arrogante, eran los de un hombre quebrado, dispuesto a todo. «Si Alejandro quiere guerra, la tendrá. Pero no voy a destruirlo con papeles ni con rumores. Lo voy a destruir con mis propias manos». El veneno del odio había terminado de germinar en Julián. Y Alejandro, sin saberlo aún, tendría frente a sí no solo a un enemigo, sino a un hermano que había perdido la razón. En medio de ese caos, Alejandro recibió otro mensaje en 1900, su celular. Esta vez no era del desconocido, ni de Mateo, ni de nadie más. Era un video. Lo reprodujo y lo que vio le heló la sangre. Fernanda, secuestrada, amordazada en un cuarto oscuro. Un mensaje acompañaba el archivo. «Si quieres salvarla, entrega el sobre esta medianoche en el muelle de Cuemanco. Ve solo». La guerra había dejado de ser silenciosa. El corazón de Alejandro golpeaba con furia contra su pecho mientras miraba el video una y otra vez. Fernanda, amordazada, con lágrimas en los ojos, pedía auxilio con la mirada. Sabía que aquello no era un simple chantaje, era un mensaje claro de sus enemigos, un golpe directo a su punto más vulnerable. El sobre con la verdad genética, el arma más poderosa contra los Robledo y contra Montalvo, se convirtió en un dilema mortal. Si lo entregaba, perdía su venganza. Si no lo hacía, arriesgaba la vida de la única persona que había logrado atravesar el muro de hielo de su corazón. Alejandro decidió jugar su última carta. Llamó a Mateo. «Necesito hombres, vehículos y ojos en todas partes del muelle. Señor, ¿confía en que sea una trampa? No me importa, iré igual, pero no pienso entregar el sobre». A medianoche, Cuemanco estaba envuelto en una neblina espesa. Los canales reflejaban luces amarillas de faroles viejos y el muelle estaba desierto, salvo por las siluetas de lanchas estacionadas y sombras que se movían en la distancia. Alejandro llegó solo, tal como exigía el mensaje, con el sobre oculto bajo la chaqueta. De entre la penumbra apareció un grupo de hombres armados, y al frente, con una sonrisa venenosa, estaba Julián. «Sorprendido, hermano», dijo con sarcasmo. «Pensaste que eras el único que podía mover las piezas, pero yo también aprendí a jugar». Detrás de él, dos hombres arrastraron a Fernanda a una amordazada. Sus ojos se iluminaron al ver a Alejandro, pero el miedo dominaba su rostro. «Déjala ir, Julián», dijo Alejandro firme, avanzando un paso. «¿Y perder mi diversión? Ni lo sueñes». Julián sacó una pistola plateada y apuntó directo al pecho de su medio hermano. «Entrégame el sobre, ahora».
Alejandro sostuvo la mirada sin titubear. Si me matas, jamás sabrás lo que hay en este sobre. Y créeme, Julián, lo que contiene destruiría más tu vida que la mía. La tensión era insoportable. Los hombres de Julián rodeaban a Alejandro, listos para disparar. Pero en el último instante, luces potentes irrumpieron en el muelle. Camionetas negras rodearon el lugar y hombres armados descendieron con precisión militar. Era el equipo de Mateo, que había seguido a Alejandro a pesar de su orden de ir solo. El enfrentamiento fue brutal. Disparos, gritos, el eco de balas rebotando en los muros. Alejandro se lanzó hacia Fernanda, la liberó de las ataduras y la cubrió con su cuerpo mientras corría hacia una de las lanchas. Julián, enloquecido, los persiguió disparando sin control. Uno de sus hombres cayó herido, otro huyó, pero él no se detuvo. El odio lo convertía en un animal rabioso. Finalmente, Alejandro logró subir con Fernanda a la lancha. Mientras arrancaba el motor, Julián apareció en el muelle, empapado en sudor y sangre, apuntando con su pistola directamente hacia ellos. «¡No vas a escapar!», rugió. Alejandro lo miró fijamente a los ojos y levantó el sobre con la mano libre. «Tú no entiendes, Julián. No eres un Robledo. Eres el hijo de otro hombre». Las palabras lo golpearon como un relámpago. Julián quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. En ese instante de duda, la lancha se alejó veloz por el canal, perdiéndose en la neblina. Fernanda sollozaba contra el pecho de Alejandro, mientras él, con la mirada fija en la oscuridad, sabía que la guerra había alcanzado un punto sin retorno. Ya no era solo venganza, ahora era supervivencia. Al amanecer, la noticia del tiroteo en Cuemanco estaba en todos los medios. La policía habló de un enfrentamiento entre grupos criminales, pero la verdad permanecía oculta. Esteban, al leer los reportes, comprendió que su familia estaba al borde del colapso. Regina, más fría que nunca, decidió tomar las riendas. Llamó directamente a Ricardo Montalvo. «Tu hijo está fuera de control. Si no haces algo, todos caeremos juntos». «No, Regina», respondió Montalvo con una calma glacial. «Solo caerán los débiles». En paralelo, Alejandro recibió otro mensaje de su misterioso aliado. Esta vez no eran palabras, sino una fotografía. Julián reunido con Montalvo en un despacho privado. El mensaje decía: «El verdadero juego comienza ahora. Los Robledo no son tu único enemigo». El sol de la mañana iluminaba la ciudad, pero para Alejandro todo seguía en tinieblas. La imagen de Julián con Ricardo Montalvo era una daga en su mente. No solo confirmaba la verdad sobre su origen, sino que revelaba la magnitud de la conspiración. Estaba luchando contra un monstruo de dos cabezas, los Robledo y el clan político de Montalvo. Fernanda, aún temblando por lo ocurrido en el muelle, se aferraba a él como si fuera lo único sólido en medio del caos. «Alejandro, mi madre y Julián no se detendrán. No les importa destruirlo todo con tal de no perder». Él la miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Lo sé, pero ya no puedo parar, Fernanda. Si me detengo, muero. Y si muero, todo habrá sido en vano». Mientras tanto, en la mansión Robledo, Esteban se hundía en la desesperación. Se encerraba en su estudio, rodeado de botellas vacías, incapaz de enfrentar a su familia ni al mundo. Su imperio se derrumbaba día a día y su autoridad se evaporaba como humo. Regina, harta de su debilidad, tomó las riendas con una frialdad aterradora. «Si tú no puedes defender este apellido, lo haré yo», dijo, con los ojos encendidos. «No dejaré que un bastardo destruya lo que construimos». Julián, en cambio, se había entregado por completo a Montalvo. El exgobernador lo manipulaba con habilidad, alimentando su odio contra Alejandro. «Eres mi sangre», le repetía Ricardo, poniéndole una mano en el hombro. «No dejes que ese intruso robe lo que es el tuyo. Los Robledo nunca te dieron un lugar. Yo sí». Julián, quebrado, asintió. «Voy a matarlo, padre. Voy a matarlo con mis propias manos». El odio lo consumía y con cada palabra de Montalvo se convertía en un arma lista para detonar. Alejandro, por su parte, planeaba su próximo movimiento. Sabía que no podía derribar a sus enemigos solo con el sobre del ADN. Necesitaba exponer la red completa, las empresas fantasma, los vínculos políticos, los crímenes ocultos.
con la ayuda de Mateo, preparó un archivo gigantesco que conectaba a Esteban y a Montalvo en una red de corrupción que incluía contratos millonarios con el gobierno. Cuando esto salga a la luz, dijo Alejandro mirando la pantalla de su laptop, no quedará piedra sobre piedra. Mateo lo observó con cautela. Pero, señor, si los destruye a ellos, usted también quedará expuesto. Su apellido, su vínculo con los Robledo, todo. No me importa, contestó Alejandro. No vine por dinero ni por títulos. Vine por justicia. Esa noche, Alejandro y Fernanda se encontraron en secreto en un departamento discreto que él había rentado. Ella lo miraba con una mezcla de amor y miedo. Tengo que preguntarte algo, dijo, con voz temblorosa. ¿Eres capaz de matarlos? Él guardó silencio unos segundos y luego respondió con dureza. Si me obligan, sí. Fernanda lloró. Entonces ya no queda nada de humanidad en ti. La humanidad murió con mi madre, dijo Alejandro, sin apartar la mirada. Al día siguiente, Alejandro recibió un paquete inesperado. Dentro había una nota y una fotografía. La nota decía, elige bien a tus aliados, no todos son lo que parecen. La fotografía mostraba a Mateo, su supuesto aliado, reunido en secreto con Ricardo Montalvo. La traición se instaló como veneno en su sangre. Había confiado en Mateo, le había entregado sus planes, sus pruebas, sus estrategias, y ahora descubría que quizás había estado filtrando información a su peor enemigo. Alejandro apretó el sobre con furia. En ese momento entendió que la venganza no solo se libraba contra los Robledo, sino también contra los falsos amigos que lo rodeaban. La guerra se estaba quedando sin líneas claras. Nadie era completamente leal. Nadie estaba completamente a salvo. Y en el horizonte, Julián se preparaba para el golpe final. Armado, enloquecido y manipulado, juraba que el próximo encuentro con Alejandro sería el último. El choque entre los dos hermanos estaba escrito en el destino. El descubrimiento de la posible traición de Mateo le carcomía el alma a Alejandro. Durante años había construido su venganza con precisión quirúrgica, cuidando cada paso, cada movimiento. Y ahora, en el momento decisivo, el hombre en quien más confiaba podía estar vendiéndolo al enemigo. Lo citó en un estacionamiento subterráneo, frío y vacío. Mateo llegó con su habitual discreción, portando un maletín lleno de documentos. Alejandro lo observaba con los ojos encendidos de sospecha. Dime la verdad, Mateo. Su voz era baja, pero cargada de veneno. ¿Estás jugando a dos bandos? El asistente se quedó helado. No, señor, yo le juré lealtad. ¿Y entonces qué significa esto? Alejandro arrojó sobre el capó de un auto la fotografía que lo mostraba con Montalvo. El rostro de Mateo se descompuso. Bajó la mirada, nervioso. No lo entiende, balbuceó. Montalvo me obligó, me amenazó con mi familia. No me mientas, rugió Alejandro, empujándolo contra el coche. Si me estás traicionando, no voy a perdonarlo. Mateo temblaba, pero encontró valor para hablar. Lo juro por mis hijos. Sí, me reuní con él, pero solo para ganar tiempo. Lo que no sabe es que grabé cada palabra. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo encendió. Una grabación comenzó a sonar. La voz de Ricardo Montalvo, clara, autoritaria. Ese bastardo de Alejandro no debe vivir para ver otro amanecer. Úsalo todo, dinero, contactos, sicarios. Quiero su cadáver antes de que llegue a los tribunales. Alejandro escuchó en silencio, con los dientes apretados. No había duda. La guerra ya no era simbólica, era una sentencia de muerte. Se guardó el dispositivo y lo miró con dureza. Si descubro que me mientes, Mateo, serás el primero en caer. Lo entiendo, señor. Mientras tanto, en la mansión Robledo, Regina elaboraba un nuevo plan. No confiaba ni en Esteban ni en Julián, y mucho menos en Montalvo. Sabía que todos podían traicionarla en cualquier momento, así que decidió asegurar su propio futuro. Contactó a un banco en Suiza y comenzó a mover fortunas secretas, dispuestas a abandonar México si la guerra familiar explotaba por completo. Esteban, en cambio, estaba acabado. Sus socios lo habían abandonado, sus empresas estaban al borde de la quiebra y su nombre era sinónimo de vergüenza. Una noche, encerrado en su despacho, escribió una carta que dejó sobre su escritorio.
Luego tomó una pistola de un cajón y la sostuvo contra su sien. Pero en el último segundo, el rostro de Alejandro cruzó su mente y bajó el arma. No podía huir así, no sin enfrentarlo antes. Julián, manipulado por Montalvo y devorado por el odio, ya no pensaba con claridad. En secreto, había reunido a un grupo de hombres armados, dispuestos a todo con tal de complacerlo. En su mente, el plan era simple: arrasar con Alejandro y con cualquiera que se interpusiera. Pero lo que nadie sospechaba era que Fernanda, desesperada por detener la destrucción, había tomado una decisión radical. Esa noche entró al despacho de su padre y lo enfrentó con lágrimas en los ojos. «Papá, tienes que hablar con él, tienes que decirle la verdad, todo». «¿Qué quieres de mí, hija?», respondió Esteban con voz rota. «Que sea su nombre, al menos una vez en tu vida. Reconócelo como tu hijo. Reconócelo antes de que la sangre lo cubra todo». Esteban lloró por primera vez en años. «Ya es tarde, Fernanda, demasiado tarde». Pero ella no lo aceptó. Tomó la carta que había escrito y la guardó sin que él se diera cuenta. Si Alejandro debía conocer la verdad, lo haría por sus propias manos. Al mismo tiempo, Alejandro recibía un nuevo mensaje de su misterioso aliado. Esta vez era directo. «El próximo golpe no será contra Esteban, será contra ti. Te quieren muerto antes de que hables. Prepara tu movimiento final». Esa advertencia fue la chispa. Alejandro entendió que la venganza ya no podía esperar. El desenlace debía escribirse con sangre o con justicia, pero debía escribirse ya. Y así, la noche antes del enfrentamiento definitivo, Alejandro se paró frente a la tumba de Teresa. Palugil. Lluvia empapaba su rostro, confundida con lágrimas que jamás admitiría. «Madre, mañana sabrán quién soy, y juro que pagarás tu descanso con la caída de todos ellos». Al amanecer, el destino estaba listo para cobrar cuentas. La ciudad se estremeció esa mañana. En los noticieros, en las redes, en las portadas de los periódicos, todos hablaban de lo mismo. Una rueda de prensa convocada por Alejandro Robledo. Así firmaba ya, con el apellido que le habían negado, para revelar pruebas explosivas sobre la corrupción que manchaba a los grandes millonarios y políticos del país. El salón del hotel más lujoso de Reforma estaba abarrotado de periodistas, cámaras y curiosos. El ambiente era eléctrico, como si todos presintieran que aquel día sería histórico. En la primera fila, mezclados entre los invitados, se encontraban Regina, con la mirada afilada como un puñal; Fernanda, nerviosa y temblorosa; Julián, con el rostro desencajado y una pistola oculta bajo el saco; y Esteban, envejecido de golpe, cabizbajo, como un hombre que acude a su propio juicio. Ricardo Montalvo observaba desde la distancia, confiado en que su influencia política lo protegería de cualquier acusación. Pero bajo su calma se escondía un miedo real. Alejandro tenía el poder de incendiarlo todo. El hijo bastardo subió al estrado con paso firme. Vestía de negro, impecable, y en sus manos sostenía el sobre Manila manchado con su propia sangre, el mismo que había protegido en el muelle de Cuemanco. «Gracias por venir», comenzó con voz grave. «Hoy no vengo a hablar de negocios, hoy vengo a hablar de verdades». Las cámaras captaron cada gesto, cada palabra. «Soy Alejandro Robledo, hijo de Teresa, una mujer humilde que murió abandonada. Y también soy hijo de don Esteban Robledo, el millonario que durante años me negó, que me condenó al silencio y a la sombra». Un murmullo recorrió el salón. Regina se puso de pie, indignada. «¡Miente! ¡Es un impostor!», gritó, pero su voz quedó opacada por los flashes y el murmullo de la prensa. Alejandro continuó implacable. «Durante décadas, los Robledo construyeron un imperio sobre mentiras. Y hoy, esas mentiras terminan». Abrió el sobre y mostró los documentos. «Aquí están las pruebas de que Julián Robledo, el supuesto heredero, no es hijo de Esteban. Su verdadero padre es Ricardo Montalvo, el exgobernador que busca la presidencia de este país». La sala estalló en un caos de gritos, flashes y exclamaciones. Los periodistas se abalanzaron con preguntas. Las cámaras enfocaban a Julián, que temblaba de furia. «¡Mentira! ¡Todo es mentira!», rugió él, sacando la pistola y apuntando directamente al pecho de Alejandro. El tiempo pareció detenerse. Fernanda gritó, corriendo hacia él.
Regina se quedó paralizada. Esteban se levantó tambaleante, intentando detener a su hijo. «¡Julián, no!», clamó, pero el disparo rompió el aire como un trueno. El estruendo hizo temblar las paredes. Alejandro cayó de rodillas, con la mano en el abdomen, mientras la sangre teñía su camisa blanca. Fernanda lo abrazó de inmediato, llorando desconsolada. «No me dejes, Alejandro, por favor, no me dejes». El caos se desató. La seguridad redujo a Julián, que gritaba como un loco. «Él nos robó todo. Él no es nadie. Yo soy un Robledo, maldita sea». Pero nadie lo escuchaba ya. Las cámaras apuntaban al cuerpo ensangrentado de Alejandro, mientras los periodistas narraban en vivo la tragedia que acababan de presenciar. Esteban se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro. Se arrodilló frente a su hijo bastardo y le tomó la mano. «Perdóname, Alejandro. Perdóname por todo». Alejandro, con los labios manchados de sangre, lo miró a los ojos. «No hay perdón, solo justicia». Y con un último esfuerzo, levantó la carpeta manchada de rojo hacia los periodistas, entregando las pruebas definitivas antes de perder el conocimiento. La rueda de prensa había terminado en tragedia, pero la verdad ya estaba fuera. El apellido Robledo había caído. El estruendo del disparo aún resonaba en la memoria de todos. Alejandro fue trasladado de urgencia al hospital, su cuerpo debilitado por la pérdida de sangre, pero aferrado a la vida con la misma fuerza con la que había sostenido su venganza. Durante horas, México entero estuvo pendiente de su estado. La noticia había recorrido no solo el país, sino el mundo. El hijo bastardo del millonario Esteban Robledo expone red de corrupción y recibe un disparo en conferencia de prensa. En la mansión, Regina gritaba desesperada instos sus abogados. Sus cuentas en Suiza habían sido congeladas por las autoridades. Sus contactos políticos huían como ratas de un barco hundido. Su elegancia se había convertido en desespero. Esteban, por primera vez en su vida, no pensaba en dinero ni en poder. Permaneció en la sala de espera del hospital, envejecido, derrotado, con la cabeza entre las manos. Cada minuto era un castigo, un recordatorio de que sus pecados habían engendrado aquella tragedia. Fernanda no se apartó del lado de Alejandro ni un segundo. Sostenía su mano mientras los médicos lo operaban, rezando entre lágrimas, implorando por un milagro. Y Julián había sido arrestado, trasladado con esposas y escoltado por la policía. En su celda, golpeaba los muros con los puños ensangrentados, rugiendo como un animal enjaulado. Había perdido todo: su apellido, su herencia, su libertad. Y lo peor era la verdad que lo devoraba. No era hijo de Esteban. Días después, Alejandro despertó en la cama del hospital, débil, pálido, con cicatrices que nunca desaparecerían. Lo primero que vio fue a Fernanda, dormida en una silla sujetando su mano. Cuando abrió los ojos, ella se lanzó a abrazarlo entre sollozos. «Pensé que te perdía. Nunca me perderás», susurró él, aunque sabía que su futuro era incierto. Las pruebas que entregó aquella mañana habían sacudido al país. Esteban fue citado por las autoridades, acusado de fraude, evasión y complicidad en lavado de dinero. Sus empresas colapsaron en cuestión de 1900 semanas. Su apellido, una vez sinónimo de poder, se convirtió en vergüenza. Ricardo Montalvo, expuesto como el verdadero padre de Julián, vio sus aspiraciones presidenciales destrozadas. Los medios lo acosaban, los partidos lo abandonaron. Su imperio político se derrumbó tan rápido como había ascendido. Regina, incapaz de soportar la ruina y la humillación, abandonó la mansión en secreto. Nadie volvió a saber de ella. Algunos decían que se refugió en Europa con una identidad falsa. Otros aseguraban que terminó sus días sola, consumida por el odio. Julián fue condenado a prisión. Allí, enloquecido, repetía sin cesar que él era el verdadero heredero, aunque el mundo entero supiera la verdad. Esteban, en cambio, pasó sus últimos días lejos de los lujos, buscando redención en un silencio amargo. Murió con el nombre de Teresa en los labios, sin que nadie lo llorara, más allá de Fernanda, que aún conservaba una piedad que él nunca mereció. Y Alejandro
Su nombre se convirtió en un símbolo. Para muchos, el vengador que derrumbó a los intocables. Para otros, un bastardo resentido que incendió un apellido glorioso. Pero para él solo había una verdad. Había cumplido la promesa hecha sobre la tumba de su madre. Meses después, de pie frente a esa misma tumba, acompañado por Fernanda, murmuró con voz quebrada: «Descansa, madre». Al fin todos pagaron. El viento soplaba entre los árboles del panteón, como si Teresa respondiera desde el más allá. Fernanda lo tomó de la mano, sabiendo que sus destinos estaban unidos para siempre, aunque marcados por un dolor imposible de borrar. Alejandro cerró los ojos, respiró hondo y entendió que la venganza tenía un precio. Nunca sería completamente libre, nunca encontraría paz absoluta, pero había recuperado lo único que le importaba: su dignidad. El hijo bastardo ya no era rechazado. Ahora era el hombre que había derrotado a un imperio. Y mientras el sol caía sobre la Ciudad de México, su historia quedaba grabada como una leyenda oscura, un recordatorio de que ni el dinero ni el poder pueden enterrar para siempre la verdad. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que Alejandro hizo justicia o se convirtió en lo mismo que juró destruir? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. No olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte para más historias intensas de millonarios, secretos y venganza. Porque lo que viene será todavía más impactante.